guarde, tu hermano y amigo aquí, Edwin Santiago. Súper contento, ¿por qué? Porque hoy vamos a estar terminando, si el Señor lo permite, el libro de los Hechos. Vamos a estar tocando el capítulo 27 y el capítulo 28, así que yo estoy súper contento porque, como siempre he dicho, somos instrumentos en las manos de Dios, y si podemos comenzar algo y terminarlo para la gloria de su nombre y que sea de bendición y edifique, estamos haciendo el trabajo del Señor. Así que mi nombre es Edwin Santiago. Una vez más te invito a que compartas estos videos que son de bendición, porque se habla de la palabra del Señor sin quitarle ni una tilde ni ninguna coma, nada, tal y como está aquí escrita. La explicamos en el nombre poderoso de Jesús. Le di gracias a Dios por los instrumentos que usa, por los recursos. Está usando un comentario bíblico del licenciado Magdiel Narváez, y si él algún día escuchara este video, gracias. He aprendido muchísimo de usted. Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre, y para eso estamos, porque somos hermanos y le servimos al mismo Dios. Amén. Así que sin más preámbulo, prenda su celular, porque ahí se pone la Biblia también, o saque su Biblia, y vamos a empezar a leer aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 27. Vimos en el capítulo 26 hacia atrás un poco, como hasta el 23, de que Pablo pues lo agarran, lo encarcelan. Primero fue llevado al Sanedrín. Él explica que Cristo lo llamó, de dónde Cristo lo sacó, quién es él ahora en Cristo Jesús. Después llevado donde los gobernantes, donde el procurador Félix. Después fue enviado a Roma también, y Pablo explica otra vez, le habla hasta el rey Agripa, y por poco lo convence, por poco lo entrega a Cristo, por poco se convierte el rey Agripa. Bueno, en fin, Pablo ha tenido que testificar las cosas que Dios ha hecho en su vida. ¿Y por qué? Porque Dios se lo dijo: te voy a llevar al Sanedrín, y te voy a llevar también a los gobernantes. Y la única forma que se podía hacer en ese entonces fue Pablo preso, porque tuvieron que enjuiciarlo porque era un ciudadano romano, y al estar en el Sanedrín les predica el Sanedrín. Y cuando fue enjuiciado por Roma, estaba al frente de los procuradores, de los gobernantes, inclusive iba hacia el César también. Y esa es la forma como Pablo cumplía el propósito de Dios, de predicarle a los gentiles y a los gobernantes también. Y comenzamos aquí el capítulo 27, que nos dice que Pablo es enviado a Roma. ¿Por qué enviado a Roma? Porque Pablo, siendo ciudadano romano, él había apelado al César, y por ende tuvieron que procesarlo legalmente como se procesaban los ciudadanos romanos. Y comenzamos a leer aquí, y el capítulo 27 comienza: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramienta que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día, estoy aquí en Hechos capítulo 27, versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotravento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. El 6. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Aquí vemos que Pablo pues se está trasladando de un sitio para otro, ¿ok? Y zarpa de un barco y lo llevan a otro barco. Pablo iba de camino hacia Roma, y había sido aceptado por un centurión llamado Julio, el que estaba encargado. Dice el 7: navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea.
Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Aquí Pablo, parece que Pablo iba en esta nave, pero no iba como un tripulante, como un crucero de disfrute personal. Él iba como un preso, ¿ok? Y entonces aquí Pablo les aconseja: oye, está fuerte el viento, podemos... en cualquier momento puede haber un accidente aquí, se va a perder la carga, no tan solo la carga, sino que también nosotros podemos perecer. Lo aconsejó, pero el centurión confió más en el que estaba a cargo de la nave que en el consejo de Pablo. ¿Y qué pasó? Vamos a ver. Después de un tiempo de estar en Cesarea Marítima, preso, porque acuérdense que Pablo, como dije, repito, insisto, Pablo estaba preso. Todo este trayecto de Pablo en estas naves era como un preso. Después de estar un tiempo en Cesarea Marítima preso, el barco por fin sale, pero hubo un gran problema. En alta mar el barco se empezó a tener problemas, empezó la tempestad a crecer. Pero al salir el barco empezó a zozobrar delante de todos los vientos y las condiciones climatológicas del mar, y el barco empieza a zozobrar y se hunde. Vamos a empezar a leer aquí en el versículo 13 en adelante. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra nave un viento huracanado llamado Euroclidón, o sea, un viento huracanado azotó la nave. Nosotros vivimos aquí, yo vivo en la península, en el estado de la Florida, y aquí pasan muchos huracanes. Y para que una tormenta sea considerada un huracán, tiene que tener vientos ya por lo menos de 80 a 100 millas por hora. Y ahí ya es considerado un huracán categoría 1, o sea que es fuerte, pero no tanto. No sabemos qué vientos eran, pero sí podemos asumir la postura de que al menos eran de 80 a 100 millas por hora. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, un viento huracanado. Y dice el 15, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, ellos vieron que el viento era demasiado de fuerte, no podían luchar en contra de él, y lo que hicieron fue que se dejaron llevar por el viento. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. El 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. El 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, estuvieron días en medio de este huracán, de esta tormenta tremenda, luchando para no ahogarse, para que el barco no se destruyera. Estaban desesperados. Imagínese usted, en medio del mar, una tormenta tremenda, nos vamos a ahogar, se va a romper el barco, no hay esperanza. Tuvieron días en esa lucha. Pero mira lo que dice el 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo,
pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche he estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo esto es necesario que demos en alguna isla. Aquí Pablo les dice que está en esta crisis donde hay una tormenta y un huracán, está soltando los vientos, tienen miedo de que vayan a morir. Y Pablo dice: si me hubieras escuchado, te dije que nos zarpáramos. Pablo les había avisado antes, pero no escucharon el consejo. Pero con todo y eso, como había un justo en ese barco, estaba el Hijo de Dios, estaba el que Dios tiene cuidado, el que Dios cuidaba hasta la niña de sus ojos, estaba Pablo. Pues Pablo se le presenta, el ángel de Jehová se le presenta a Dios y le dice: no te preocupes, que todo va a estar bien. La nave se va a perder, pero ninguno de ustedes, tú no vas a morir, y ninguno de los que andan en esta nave va a morir tampoco. Y Pablo da este mensaje a el centurión, a todos los que estaban allí. Y Pablo le da un mensaje, y Pablo no era que Pablo se había preparado para el mensaje, estaba en las mejores condiciones. Pablo no había comido hace días. O sea que este Pablo se deja usar por el Señor, no importando la circunstancia de su vida, no importando el contexto donde se encontrara Pablo en ese momento en su vida, él hacía la voluntad del Señor. Asimismo nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor, no importando lo que nos encontremos, lo que padezcamos. La voluntad del Señor tiene que ser lo primero en nuestras vidas, lo mayor, lo de mayor importancia, lo que nos apasione, llevar a Cristo en estos tiempos donde su venida está tan cerca. Dice el versículo 27, en el capítulo 27: venida la decimocuarta noche, o sea, decimocuarta, posiblemente 40 días por ahí, 40 y pico, y siendo llevados a través del mar Adriaco, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasonda hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y hacían que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando la esquiva al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo, aquí viene Pablo otra vez, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis, y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Pablo decía esto porque ya Dios le había hablado. Ya Pablo había confiado en lo que Dios había hablado, y eso es todo lo que él necesitaba creer y escuchar. Cuando Dios nos habla a nosotros, nos dice una palabra, nos promete algo, eso es todo lo que tenemos que creer. No importa lo que veamos en el instante, en el momento de nuestras vidas, que se vea diferente a lo que Dios prometió. Si Dios habló, Él lo va a cumplir. Hay que confiar completamente en el 100% y seguir caminando hacia adelante en el nombre de Jesús, como Pablo lo hacía. Por tanto ruego que comáis, les dice Pablo, por vuestra salud. El 35: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. El 36: entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Este naufragio, que tuvo tanta crisis en el camino, tuvo un problema sustancial. ¿Qué problema sustancial? Vamos a leer para ver qué problema sustancial tuvo este naufragio. Dice el 36:
Entonces, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Imagínense usted, aquí nos dice el número. 276 personas. Era bastante gente que había en ese barco. Wow. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. El 39. Por eso Pablo les dijo al centurión, los soldados, de que se necesitaba la tripulación para poder sobrevivir, para que todos trabajaran en conjunto, en equipo, y poder salvar no el barco, salvar sus vidas, ayudarse unos a otros. ¿Y qué pasó en el 39? El naufragio. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra porque veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, cargando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. O sea, ellos encallaron entre 2 corrientes. El agua era tan fuerte que estaba rompiendo el barco en 2. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Mire para allá. Para que ninguno se fugase nadando. El 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y el 44. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Qué tremendo. Wow, encalló el barco. Este relato del naufragio está en uno de los textos de Flavio Josefo, que relata el naufragio y que lo podemos asociar con la llegada de Pablo a la isla de Malta. De hecho, cuando usted visita la isla de Malta, hay arquitectura y arqueología que hace referencia a la visita del apóstol Pablo, pues por estando allí fue que lograron salvarse, porque era la isla más cerca que se daba. Y vemos que Dios había prometido que nadie iba a morir. Cuando dieron la idea, los mismos soldados, de matar a los presos para que ninguno se escapara, el centurión dijo, no, aquí no va a morir nadie, porque él quería salvar a Pablo. ¿Y qué pasó? Los que pudieran nadar llegaron a la isla, los que con pedazos del barco se agarraron de tablas y llegaron, pero ninguno de ellos pereció. ¿Por qué? Porque ya el ángel de Dios le había hablado a Pablo. Y continuamos aquí en el capítulo 28 para terminar. Está tremendo esto, cuántos están gozando. Apunta ahí, acuérdate, comparte estos videos que va a ser de bendición. ¿Y qué pasa después de ese naufragio? Bendito sea el Señor. Así Pablo llega a la isla de Malta en un naufragio. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, que es como una diarrea.
Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Mira para allá, llega Pablo, naufraga el barco, llegan ahí a esa isla. Pablo llega a la isla, agarra unas ramas, una culebra se le engancha en el brazo, parece que lo mordió también, porque los nativos de la isla estaban esperando que se muriera Pablo, y pensaron que él era un criminal. Cuando vieron que él no se hinchó ni se murió, entonces dijeron, no, pues no es un criminal, esto es un dios. La verdad es que es una isla. Pablo llega ahí. Entonces había un principal en la isla, se llamaba Publio, tenía enfermo de fiebre a alguien, ¿ok? El padre de Publio, que era el encargado de aquella isla, estaba enfermo de fiebre. ¿Qué hace Pablo? Y tenía disentería también, se estaba muriendo. Pablo le impone las manos en el nombre de Jesús y que fue sano. O sea que Pablo, aún en lo más que podemos nosotros decir ahora, en lo más incómodo de su vida, en un naufragio, en una isla, una culebra lo mordió, ahí mismo él seguía haciendo la voluntad del Señor. Esto está tremendo. No hay stop aquí. Hay que predicar a Cristo en tiempo y fuera de tiempo. Llegó el tiempo ya de hacerlo. Llegó el tiempo de usar los dones que no son de nosotros, que Dios ha depositado. Llegó el tiempo ya de hacer la voluntad del Señor, punto. Porque Cristo viene y viene ya. Y les sanó en el nombre de Jesús. Estamos en el capítulo 28, versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. O sea que Pablo, Dios hizo encallar ese barco ahí porque había una necesidad ahí también. Había que imponer manos, la persona se estaba muriendo, Pablo impuso manos y fue sano, y todos los que habían allí venían enfermos y Pablo los sanaba en el nombre de Jesús. Hay veces que Dios nos envía a lugares o pasamos por situaciones que no entendemos, pero si Dios tiene un propósito, déjate llevar por la corriente del Señor. Así como ellos tuvieron que dejar que la corriente los llevara hacia esta isla de Malta y encallaron allí, había un propósito. A veces cuando nos dejamos dejar ir por los vientos del Señor, no vamos a entender dónde vamos a llegar, no tenemos que entenderlo, pero si Dios te envió, si Dios nos envía, eso es todo lo que tenemos que entender, de que si Dios nos envió a ese lugar, vamos a ser de bendición, y que el Señor ha dejado que las corrientes de su espíritu nos lleven a tal lugar, es que hay un propósito celestial. Pablo llega a Roma, eso lo estamos leyendo hace rato, pero está llegando poco a poco, pero ya mismo llega, no se preocupe. Pablo llega a Roma pasados 3 meses, dice aquí el versículo 11. 3 meses. Nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Por fin llegaron a Roma. Pero qué muchos días, qué mucho tiempo tomaban estos viajes, 3 meses, 4 años a veces, eran viajes largos, pero como Pablo estaba enfocado hacia la voluntad del Señor, podían durar décadas, y Pablo estaba gozoso porque estaba haciendo la voluntad del Señor. Así mismo nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas del Señor, no dar tiempo al bochinche, no dar tiempo a la murmuración. Si hay personas que te agobian, tranquilo, bendícelos en el nombre de Jesús y sigue para adelante, porque ya tú ves que Pablo lo vituperaban, Pablo pasaba cosas difíciles, crisis en su vida, pero él seguía enfocado en lo que Dios lo había llamado. Y fuimos a Roma, el versículo 15. Por fin, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el Forbo de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase.
Ese es el 16. Ya en el final de la postrimería del apóstol Pablo, el apóstol Pablo llega hasta Roma y estando en la isla de Malta pasan estas cosas que acabamos de leer desde el versículo 1, del versículo 11 hasta el versículo 16, y por fin llegan a Roma. Esto significa que al llegar a Roma, el centurión, sabiendo que Pablo es un ciudadano romano, ¿okay?, y que había pedido apelación al César, lo convirtieron en un preso a domiciliario, o sea, un preso como en un tipo de casa de donde Pablo podía recibir visitas, ver los hermanos y escribir las cartas que escribió en este tiempo de cárcel. La carta a los romanos es uno de los detalles. En uno de los detalles está bien explícito que la carta que Pablo hace es un dictado y que Epafrodito está escribiendo hasta el final. Están todos reunidos en casa, en oración, consuelo, y todos esperaban en el Señor que Pablo hubiera salido bien de la audiencia. Y seguimos leyendo aquí el versículo 17. Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Aquí vemos que Pablo, aún preso en esta casa, y lo visitaban, y él seguía enfocado y predicando. Enfocado y predicando. Así mismo nosotros tenemos que estar enfocados en nuestro llamado y predicando a Cristo. Enfocado y predicando a Cristo. Dios abrirá puertas, Dios moverá montañas, Dios pondrá gracia, Dios pondrá los recursos, Dios respaldará. Nuestro trabajo es enfocarnos y predicar a Cristo en estos tiempos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vemos que muchos creían, pero muchos no creían. O sea, en este evangelio, cuando prediquemos, personas van a creer, pero hay personas que no van a creer. Nosotros predicamos el crecimiento y la convicción de pecado, ¿ok? Y el que le dice al hombre: hay algo que tiene que cambiar, el Espíritu Santo. Nosotros simplemente prediquemos a Cristo, anunciemos el evangelio. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí.
Pablo permaneció, escucha bien, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Qué tremendo. Y vemos que Pablo en este encarcelamiento a domiciliario, Pablo aprovecha la ocasión, predica al pueblo romano y vuelve e insiste en este mensaje de salvación hasta las últimas consecuencias. ¿Ok? Pablo recibió más acogida en el mundo gentil que en el mundo judío. O sea, los de él lo acogieron, pero no tanto como el pueblo gentil lo acogió a Pablo y lo recibió. Hoy en día hay movimientos que quieren hacer ver que el apóstol Pablo estaba enojado con los judíos y desafió la ley. Esto es totalmente falso. Pablo siguió practicando la ley hasta las últimas consecuencias. De aquí en adelante Pablo va camino a la muerte. Ya más adelante vamos a hacer un estudio qué pasa después que Pablo está en esta casa, cómo es el final de Pablo. Vamos a estudiarlo más adelante en el nombre de Jesús. Pero Pablo va camino a la muerte. Él mismo va a decir que ha peleado la buena batalla, ha corrido la gran carrera. El evangelio donde se hace visible es en la controversia. El evangelio donde se hace real es en la prueba. Repito, el evangelio donde se hace visible, el evangelio de Cristo donde se hace visible es en la controversia. ¿Ok? Cuando somos atacados, cuando hay vituperios, cuando nos calumnian, ahí que vemos visible el evangelio, porque nos atacan como atacaron a Pablo, como atacaron a Jesús, como atacaron a Pedro, como atacaron a Silas, como atacaron a Felipe, como acabaron con Esteban. Ahí vemos el evangelio. El evangelio donde se hace real es en la prueba. ¿Ok? En la prueba, en el fuego. Ahí el evangelio se hace real. Tú dices, Dios, Señor, y esta prueba, ¿quién me saca? Y cuando ves la mano de Dios que llega otra vez y te saca y te da poder y te abre puertas y te abre el camino, dices, Dios es real. El evangelio donde provee esperanza es en las pérdidas. Podemos hablar de un Dios de esperanza cuando hemos perdido cosas. Y podemos decir a la gente, yo sé en quién yo he creído. Está pasando esto ahora, pero más adelante Dios te va a dar la salida. ¿Por qué? Porque hemos perdido cosas ya y Dios nos ha ayudado en la pérdida. Todo lo que está aconteciendo en nuestro tiempo es una gran oportunidad para predicar el evangelio a las miles de almas que están sin esperanza y que no saben ni siquiera para dónde van ni qué tienen que hacer con sus vidas. Este es el momento de la iglesia. Así nos arresten o nos pidan que nos callemos, que nos cierren los templos, hay algo que nunca nos podrán quitar. Y en esta vivencia del libro de los Hechos, el apóstol Pablo nos ha puesto en el relieve sobre la mesa. Nadie te puede quitar la experiencia de que tú has vivido con el Cristo de la gloria. Esa no te la quita nadie, porque esa es tu vida con el Señor, esa es tu experiencia, esa es tu relación con Dios. Con el Cristo de la gloria resucitado. Pero esa vivencia y esa experiencia no tiene sentido y no sirve si no la testificas, si no la compartes, si no le dices a los demás qué ha pasado con tu vida. Hay que testificar, hay que abrir esta boca y decir las cosas que Dios ha hecho. Hay personas que no conocen a Dios porque usted y yo no hemos predicado, no hemos abierto nuestra boca, no hemos testificado, no hemos hecho nada. Hay que abrir esta boca, hay que predicar, hay que cantar, hay que testificar, hay que dar una sonrisa, hay que decirle por la mañana, Espíritu Santo, aquí estoy, a quién le voy a hablar hoy, a quién le puedo arreglar la vida hoy a través de ti, Dios. Tenemos que hacer el trabajo. Hay gente en nuestras iglesias que sus hijos no saben ni siquiera por qué sus padres creen en Jesucristo, porque su familia adoran al Señor. En el tiempo de nosotros reunirnos como si fuéramos la última vez,
en nuestras vidas y decirle a todos: yo creo en este Cristo resucitó y este Cristo regresa por nosotros. Tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo. Cristocéntricos, que nos llamen fanáticos, está bien, no te preocupes. Nosotros sabemos a quién le servimos. Adelante, vamos. Las consecuencias de tu mensaje nunca serán malas, nunca serán graves, al contrario, afirmará la esperanza de vida que has creído hasta el día de hoy. Si hay un libro, escuche bien, y con esto estamos terminando. Si hay un libro en la Biblia que no está terminado y todavía se está escribiendo, es este libro de los Hechos. Que lo escribimos tú y yo. Lo escribimos cada uno de nosotros cuando tenemos la oportunidad de proclamar a este Rey de Reyes y Señor de señores. El libro de los Hechos se escribe diariamente cuando usted y yo nos ponemos en la mano del Señor y hacemos su bendita voluntad. Así que hasta aquí terminamos el libro de los Hechos, ¿ok? Gloria al Señor. Espero que te hayas gozado. Comparte estos estudios. Ahí está. Te metes ahí en YouTube. Regalo de Dios @ vas a ver todos los estudios. Primeramente el estudio del Evangelio de Lucas, y vas a ver el libro de los Hechos completito. Así que comparte estos videos. Esparce el Evangelio. Pablo tenía que viajar en un barco. Usted lo que tiene que hacer simplemente es compartir estos videos y estás evangelizando. Estás llevando vida y esperanza. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Tu hermano y amigo Edwin Santiago. Y te espero hasta la próxima. ¿Qué próxima? Vamos a seguir esta historia de Pablo, las cartas, los romanos. Y vamos a ver qué pasó con el apóstol Pablo y qué le escribió. Vamos a profundizar, a crear pozos para entender la palabra del Señor, porque en ella hay vida y vida en abundancia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.